El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz escucho y suyo siempre seré. Hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Gustavo Amel de la Congregación Religiosa de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, desde nuestra parroquia de Sagrado Corazón de Jesús en Camden, Mississippi, y estaré compartiendo con ustedes el Evangelio del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces los rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Es mi pastor, la vida ha dado por mí. Hermanos y hermanas, en estos últimos días hemos estado escuchando que Jesús se nos presenta como el buen pastor. Y me gustaría señalar que en toda la tradición bíblica, la imagen del pastor es muy común. Muchos personajes bíblicos fueron pastores, comenzando con Abel, el hijo de Adán y Eva, hasta uno de los grandes personajes del pueblo de Israel, como lo fue el rey David, se dedicaron a esta labor o a este trabajo del pastoreo. Y es que de hecho Dios mismo en muchos de los pasajes bíblicos es presentado como el gran pastor. Recordemos, por ejemplo, el hermoso Salmo 23 que nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es que esta imagen del pastor era una imagen muy conocida por el pueblo de Israel, ya que el trabajo o la labor de los pastores era algo esencial, era el sustento de muchas familias del pueblo de Israel. Era un trabajo que era tanto beneficioso para los pastores como para las ovejas. Por ejemplo, de las ovejas el pastor podía sacar la leche y de la leche todos sus derivados. Podía sacar la carne para alimentarse él y toda su familia, como también podía sacar la lana para el abrigo. Por su parte, las ovejas se beneficiaban del pastor, ya que el pastor era el que las guiaba, el que las llevaba a lugares donde ya se podían alimentar, donde pudieran tomar agua o donde pudieran descansar. Pero sobre todo el pastor cuidaba a las ovejas de los depredadores o de los ladrones. Y por estar tanto tiempo juntos, las ovejas llegan a reconocer la voz de aquel que las guía, que las cuida y las alimenta. Aquel que está con ellas durante las inclemencias del tiempo, el que las atiende en el parto o el que las atiende si alguna se enferma. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy en día, mis queridos hermanos y hermanas? La imagen del pastor es una imagen metafórica para hablar de una gran cercanía entre Jesús y sus seguidores. Cuando Jesús se presenta como el buen pastor y habla de que las ovejas lo siguen, habla precisamente de esta relación íntima, estrecha con Él. Los seguidores de Jesús no hablamos de Él como si solamente hayamos escuchado de Él, no, sino todo lo contrario.
Hablamos de Él porque lo conocemos, porque hemos tenido un encuentro íntimo con Él, porque hemos pasado tiempo con Él en la oración y en la meditación, porque hemos pasado tiempo con Él en los sacramentos y somos capaces de reconocer su voz cuando se manifiesta en nuestros hermanos y hermanas. Solo quien ha tenido un encuentro íntimo con el Señor puede reconocerlo como el buen pastor, el pastor que es capaz de dar la vida por sus ovejas. De igual manera, esta imagen nos representa el compromiso que Jesús tiene con la humanidad. Es Jesús quien atiende nuestras necesidades. Él sale en nuestra defensa y está dispuesto a arriesgar todo por nosotros, incluso su vida si es necesario. Que el Señor nos regale la gracia de seguir profundizando en nuestra relación íntima con Él, para que tengamos la capacidad de siempre poder escuchar su voz y refugiarnos en Él en todos los momentos de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga siempre. Escuchó y yo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas por su